Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE. En el día de hoy, justo en pleno Road to WrestleMania, nos encontramos con una de las estructuras más dañinas y mortíferas de la WWE. Estamos hablando de la Elimination Chamber, donde campeonatos, oportunidades titulares en WrestleMania han estado en juego. Así que acompáñame en el día de hoy para hablar de los luchadores que más veces han conseguido llevarse la victoria en esta difícil estructura, la cámara de eliminación. Al principio de esta lista nos encontramos con una de las superestrellas favoritas por la fanaticada de la WWE, The Rated R Superstar Edge, con 2 victorias, y suena poco, pero los otros luchadores que tienen una victoria o están fuera de la empresa o ya se encuentran retirados. Por lo tanto, es muy difícil que superen a Edge en este top 4 de esta lista. Nos tenemos que remontar al año 2009, en una misma noche donde él había perdido el WWE Championship contra Triple H en la propia jaula de eliminación. Se metió en la siguiente chamber, en la que era el main event, que era la del World Heavyweight Championship. Cuando tenía que participar Kofi Kingston, le atacó, este nunca llegó a ingresar, Edge ocupó su lugar y consiguió llevarse la victoria, quitándole el campeonato a John Cena en una jaula que también había otros luchadores como Rey Mysterio, Kane o el mismísimo Chris Jericho. Su siguiente victoria se produjo 2 años después, justo en el Road to WrestleMania 27, cuando se retiró. Se enfrentaba en una Elimination Chamber donde también estaba el campeonato mundial del peso pesado en juego, y tenemos como participantes al Big Show, Drew McIntyre, Kane, Rey Mysterio y Wade Barrett. Una Elimination Chamber donde teníamos sangre nueva, teníamos sangre vieja, pero al final fue la superestrella de categoría R quien se llevó su segunda victoria y por ende el número 4 en este top. Le supera con 3 victorias una de mis superestrellas favoritas. Ahora mismo se encuentra en All Elite Wrestling, por lo cual es muy difícil que consiga aumentar en estas rachas de victorias. Tenemos a Daniel Bryan, The GOAT para muchísimos. En el año 2012 se enfrentaba a su primera Elimination Chamber y salió victorioso cuando defendía el campeonato mundial del peso pesado. Una Elimination Chamber que, por cierto, estaba lleno de luchadores que podrían ser de medio corte. Digamos, teníamos al Big Show, que estaba en rivalidad con Daniel Bryan, Cody Rhodes, que estaba en ascenso, Santino Marella, que estaba metido simplemente pues por, yo que sé, por el meme, de Great Khali, que ya estaba en sus menos totales, y un Wade Barrett que tampoco estaba para más que del campeonato intercontinental. En esta chamber de poco renombre, Daniel Bryan se llevó la victoria y se fue a WrestleMania 28, aunque no tuvo tanta suerte con el campeonato mundial. Pasarían 7 años para volver a ver a Daniel Bryan ganar, aunque en varias ocasiones estuvo a puntito de hacerlo. En ese 2019 llegaba como campeón de la WWE con una personalidad completamente cambiada. En este momento él era heel y ahora sí que sí, teníamos una Elimination Chamber bastante difícil. Luchadores como AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton y Samoa Joe se enfrentaron a él en esta Elimination Chamber Match, siendo él quien se llevara la victoria, haciendo de las suyas y defendiéndose el campeonato de la WWE, que posteriormente perdería en WrestleMania tras el auge de la Coffee Manía, que nacería a partir de esta Elimination Chamber. Una bonita historia que se contó y una nueva victoria para Daniel Bryan, que aquí se colocaba con 2 victorias. Tuvimos que esperar mucho más. En ese último periplo que tuvo por la WWE en el 2021, también estuvo en una Elimination Chamber Match con el que el ganador se enfrentaría al campeonato universal esa misma noche. Daniel Bryan se enfrentaba a Cesaro, Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin y Sami Zayn, una chamber llena de oportunidades para nueva sangre, y Daniel Bryan, que fue, como el más veterano, el victorioso y el que retó a Roman Reigns esa misma noche, y perdió. No consiguió ganar el campeonato universal, pero sí consiguió hacerse un hueco en WrestleMania gracias a este combate que se encontró por el camino, y poco a poco, pues mira, hicieron una gran historia de cara a ese evento y fue main event de WrestleMania una vez más. Empatado con Daniel Bryan tenemos a otro de los más grandes de la historia que no podía faltar en esta cámara de eliminación, John Cena. En el año 2006 tendría su primera participación y su primera defensa de campeonato. El WWE Championship estaba en juego en New Year's Revolution en enero de ese mismo año.
se enfrentaba a Carlito, Chris Masters, Kane, Kurt Angle y Shawn Michaels. En este momento la Elimination Chamber era un poco extraña y no se empezó a utilizar hasta estos años de forma más asidua y habitual durante todos los años. John Cena consiguió defender el campeonato, aunque posteriormente lo perdería tras el canjeo del Money in the Bank de Edge. Pero bueno, un John Cena que consiguió su primera victoria en una Chamber que es recordada por muchísimos por la actuación de Carlito y Chris Masters, que como ha pasado el tiempo. Cena no volvería a ganar hasta 4 años después, cuando de nuevo le ocurrió exactamente lo mismo. Tenía la oportunidad del campeonato de la WWE que tenía en ese momento Sheamus, estaba Kofi Kingston, Randy Orton, Ted DiBiase y Triple H. Eso era una Elimination Chamber bastante dura, pero contra todo pronóstico. John Cena consiguió llevarse la victoria haciendo rendir a Sheamus y ganando el WWE Championship una vez más y justo antes de WrestleMania. Pero apareció Vince McMahon, que le dio una oportunidad a Batista y le arrebató el WWE Championship. Pero bueno, en WrestleMania 26 la historia cambiaría y John Cena se volvería a convertir en campeón mundial de la WWE. Y justo un año después, John Cena batallaría, pero sin campeonato de por medio, pero sí una oportunidad por el WWE Championship en WrestleMania 27. Se enfrentó a CM Punk, John Morrison, Randy Orton, R-Truth, que estaba bastante fuerte en esa época, y otra vez Sheamus volvió a llevarse la victoria eliminando a CM Punk el último y consiguió la oportunidad titular en uno de los peores main event de la historia de WrestleMania, ese John Cena contra The Miz. Y en el top de esta lista nos encontramos con el mejor luchador, ya no solo de Elimination Chamber matches, que también, sino de combates enjaulados, de Hell in a Cell, de Steel Cage matches. Estamos hablando de The Game, de Cerebral Assassin, la autoridad de la WWE, Triple H. El Rey de Reyes es el luchador que también más veces ha participado dentro de esta jaula de eliminación. Tenemos su participación en la primera Elimination Chamber, pero es que en la segunda ya consiguió llevarse su primera victoria cuando consiguió defender, aunque con un poquito de ayuda, el campeonato mundial del peso pesado. Una Chamber que también era muy dura porque teníamos a Chris Jericho, Kevin Nash, Randy Orton, el ganador de la primera Elimination Chamber, Shawn Michaels, pero su archienemigo en ese momento, Goldberg, uno de los luchadores que más victorias tiene en la historia del Professional Wrestling, perdió como último eliminado en esta Elimination Chamber, donde fue la primera victoria de Triple H. 2 años después, en New Year's Revolution, de nuevo por el campeonato mundial del peso pesado que había quedado vacante, teníamos a Triple H, Batista, Chris Benoit, Chris Jericho, Edge y Randy Orton. Aquí encontraríamos a un Triple H de nuevo llevándose la victoria frente a todos estos luchadores y así ganando por una vez más el campeonato mundial del peso pesado, que en esta época era el campeonato mundial del peso pesado y automáticamente pensabas en Triple H. Tuvimos que esperar 3 años para volver a ver a Triple H ganar dentro de una cámara de eliminación. Estamos en el año 2008, una época dorada de la WWE, y por eso también los nombres que teníamos dentro de esta jaula. El pay-per-view era No Way Out, ya no se celebraba en enero, y teníamos a Chris Jericho, Jeff Hardy, JBL, Shawn Michaels y Umaga. Lo que había en juego era una oportunidad al campeonato de la WWE en WrestleMania 24, porque John Cena había canjeado su oportunidad en ese mismo pay-per-view. El resto es historia. WrestleMania 24, Triple H, John Cena, que es el que había ganado el Royal Rumble match, y Randy Orton, que era el campeón de la WWE, se enfrentaron en una triple amenaza por el campeonato. Un año después, también en No Way Out, tenemos la cuarta y última victoria que le sitúa en la zona más alta de este top a Triple H, ganando el WWE Championship frente a Edge, Big Show, Jeff Hardy, The Undertaker y a uno que se coló por aquí como el que no quiso la cosa, Vladimir Kozlov. Una pelea bastante interesante, que hubo un cambio titular justo antes de WrestleMania, que cambió por completo porque luego Edge, como hemos comentado, ganó el campeonato mundial del peso pesado esa misma noche. Se trastocó, se cambió por completo todos los planes de WrestleMania justo un mes antes, pero la jugada le salió bien a la WWE porque tuvimos un Randy Orton contra Triple H, que se contaba la historia del legado y la historia de Evolution en el main event de un WrestleMania, que también fue histórico. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el top luchadores con más victorias dentro de la cámara de eliminación. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y como siempre nos veremos en el siguiente. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.